Bueno, muchachones, entonces pues ya vamos a ver inducción, la relación entre la inducción matemática y la programación, ¿sí? Entonces vamos a ver la especificación recursiva de datos. Vamos a hacerlo de forma inductiva y utilizando gramática en forma Backus Noun. Luego de eso hablaremos de especificación primero de datos, luego hablaremos de especificación recursiva de programas y después hablaremos los conceptos de alcance y ligadura de una variable. ¿Sí? Vamos a ver cuando una variable es libre o no libre. ¿Sí? ¿Ocurre libre o ocurre ligada? Bueno, muchachos, cuando ustedes escriben un procedimiento cualquiera, pues se debe definir con qué clase de valores se espera como entrada y salida. A esto, muchachos, ustedes lo deben conocer como ¿qué? Como lo que se hablaba en fundamentos de programación al principio, el contrato. ¿Ustedes recuerdan cómo era el tema del contrato? Por ejemplo, yo tengo esta función, define, entonces voy a ponerle f, voy a ponerle lambda, ¿cierto? Voy a ponerle aquí el lambda, voy a ponerle aquí a y b, y supongamos que nos retorna la suma, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando ustedes decían el tema del contrato, ¿cierto? Esta función, ¿qué tipo de cosas espera de entrada y qué tipo de cosas espera de salida? Para que funcione. Yo esperaría que f reciba ¿qué? Dos números, ¿cierto? Número, número, y que retorne un número también, ¿cierto? Vale, eso es lo que ustedes hacían en fundamentos de programación. Que recuerden que siempre había un contrato que uno hacía con lo que programaba. Y eso es lo que uno hace como programador. Ya después eso se vuelve intuitivo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues yo esta función, el contrato que yo tengo con ella, un contrato es como ustedes cuando un contrato con cualquier persona. Usted cumple unas condiciones y la otra persona, por lo tanto, debe cumplir unas condiciones. Si ambos cumplen las condiciones, pues el contrato llega a buen término. ¿Sí? Eso es lo que uno hace con una función. Entonces, va a ser similar acá. Pero vamos a hacerlo ya un poco más formal de cómo se hacía en fundamentos de programación. Si recuerdan la metodología, ¿no? ¿Listo? Entonces, viene número, número, o sea, entran dos números y ¿qué sale? Un número, ¿cierto? Es la especificación de entradas y salidas. A eso, pues, de nuevo les recuerdo que era el contrato. Entonces, bueno, aquí ya, aquí está el ejemplo. Y los datos en funciones recursivas también deben tener definiciones recursivas que faciliten la programación. Ahora, eso hablamos en funciones generales. Ahora vamos a hablar de funciones recursivas, ¿cierto? Recuerden pues que en las funciones recursivas siempre debe haber una condición de ¿qué? De parada y una condición de llamado recursivo. Si no se cumple alguna de las dos, pues o nunca termina o no hace nada, ¿sí? Entonces, para esto vamos a utilizar dos técnicas. Vamos a utilizar una especificación inductiva, espero se acuerden de lógica en matemáticas discretas 1, y especificación mediante gramáticas. Espero que se acuerden de matemáticas discretas 2 en la parte de gramáticas y lenguajes. ¿Listo? Necesitamos esas dos cosas en este momento. Pero les dije a los de discretas 2 que eso era un curso de transición, ¿sí? Eso no era nada más. Este ya es el curso de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Ya aquí viene un poco de abstracción. Entonces vamos a pensar en un tipo de dato cualquiera, ¿sí? Los números pares, las cadenas de texto, bla, 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 ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a pensar que todos están definidos dentro de un conjunto S, ¿cierto? Y vamos a ver cuál es el más pequeño, ¿sí? O sea, el base, a partir del cual podamos construir recursivamente el resto. Ya les vamos a mostrar un ejemplo. Entonces, algunos valores específicos deben estar en ese de entrada. Entonces, muchachos, yo les pregunto, si hablamos de los números pares positivos, ¿cuál es el base? Ignoremos 0. 2, ¿cierto? El 2 es el base, por definición es par. Ahora, ¿cómo podemos definir el 4 a partir del 2? Multiplicando o más fácil sumándole 2. ¿Cuál es el siguiente par? 6. ¿Y acá hacemos con el 4? ¿Le sumamos? 2. No, yo puedo generar todos los pares positivos mayores que 0 a partir de 2 sumándole 2 a todo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el que necesito inicialmente? El 2. Ese es el base. ¿Sí? Eso es la base. ¿Sí? Entonces, a partir de ese 2, yo voy a definir el resto. ¿Sí? Entonces, con una pequeña definición, yo puedo definir todo el conjunto de números pares. ¿Sí? Que es lo que vamos a hacer acá. Entonces, si n es 2, entonces n es par. Por lo tanto, si n es par,
entonces n2 debe ser par. Recuerden que razón-consecuencia, ¿cierto? Ahora miremos esto, miremos una lista de números. Por definición, una lista vacía es una lista de números, ¿sí? De hecho, una lista vacía es lo que ustedes quieran. ¿Sí? Esas estructuras de datos que le aparecen en la calle le dice, yo soy lo que tú quieras. Entonces, una lista vacía es una lista de cualquier cosa realmente, ¿sí? Entonces, una lista vacía es por definición una lista de números. Recuerden que siempre el caso base de las listas va a ser la lista vacía. Ahora bien, ¿qué hago yo? Si yo tengo un número y tengo L es una lista, entonces yo puedo hacer cons NL y por lo tanto eso es una lista. Aquí vamos a usar cons porque nos permite hacer especificación recursiva, ¿listo? Recuerden que cons, ¿cómo construimos listas con cons? Recuerdo de FDP. ¿Cómo era? Quiero construir la lista 1, 2, 3, ¿cómo le hago? Cons, ¿cierto? 1, cons 2, cons 3 y empty, ¿sí? Y aquí cierro. Acuérdense de FDP, ¿sí? Así construíamos listas. Recuerden que las listas son estructuras recursivas, donde su primer elemento es un número y su segundo elemento es una lista, ¿sí? Es como una muñeca rusa. Cuando ustedes vieron, ¿acuerdan el define struct de FDP? Que luego ese define struct lo llevaban a definiciones recursivas, o sea que uno dentro de, por el caso de la muñeca rusa, dentro de una muñeca rusa hay otra muñeca rusa y a su vez, y al final no hay nada, que podemos representarlo con un vacío, ¿sí? ¿Sí se acuerdan del ejemplo de la muñeca rusa de FDP? Es lo mismo, una lista es lo mismo, dentro de una lista hay una lista, ¿sí? Y ahora, ¿cómo terminamos esa recursión de datos? Pues con una lista vacía, ¿sí? Esto es recursión de datos, ¿sí? O sea, ya no es recursión de funciones, sino datos internamente está el mismo tipo de datos, ¿sí? Eso es lo que ustedes hacían en FDP, o no lo recuerdan. Eso, espero no hayan pasado tantos semestres de eso. Entonces, muchachos, bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros vamos a generalizar eso de recursión que vimos en FDP y ahora vamos a representarlo es con datos. Entonces, un número par se puede representar de forma recursiva. ¿De qué forma? Súmele 2, ¿cierto? Desde 2 hasta donde necesite, ¿sí? Eso es coger, súmele 2, luego súmele 2, luego súmele 2 y en lista, haga cons, value, lista, cons, value, lista, cons, value, lista, ¿sí? Entonces con eso usted puede construir un tipo de dato. Esto es primer punto del examen, cantadísimo, siempre lo pregunto. Defina la especificación recursiva de la lista de tal cosa, ¿sí? Entonces yo esperaría que usted lo hiciera, ¿sí? Entonces, claro, de mejor más general, porque si usted me coloca algo, no, yo me aburro y yo le pongo mal. Ahorita les muestro, sí, correcto. Si n, o sea, partes de la base 2, ¿cierto? 2 es par por definición, 2 pertenece a S. Por lo tanto, si n pertenece a S, n más 2 pertenece a S. ¿Dónde S es el conjunto de los números pares? De esa forma deben de hacerlo. Ahora, si ustedes me dicen que 2 pertenece a S, por lo tanto, 2 más 2 es 4, entonces por lo tanto 4 pertenece a S, eso no me sirve, ¿sí? Debe ser en forma general, porque pues me está diciendo un conjunto de números pares, ¿o para qué? ¿Sí? Un lenguaje demasiado limitado, ¿sí? Muy aburrido, da sueño. Entonces, ahora sí, formalmente, 2 pertenece a S, ¿cierto? La consecuencia lógica es, si n pertenece a S, acuérdense de matemáticas discretas, unos por allá. Entonces, ¿qué pasa? Si n pertenece a S, entonces, o por lo tanto, n más 2 también pertenece a S. ¿Es clara esa definición? Ya en lógica, pues en representación formal. Acuérdense por allá cuando ustedes vieron lógica de predicados. Y en FADA aún usamos más de eso. Usamos todo. Bien. ¿Qué pasa ahora con la lista de números? ¿Quién es la lista base? Empty. Es empty. Entonces, por lo tanto, si L es una lista, ¿por qué L es una lista acá? ¿Por qué puedo decir que L es una lista? Porque L pertenece a S. Recuerden que ese es el conjunto que queremos. Ese es el conjunto de listas. Entonces, si L es una lista y N es un número natural, entonces cons NL pues pertenece también al conjunto de listas de números. ¿Vale? Ahí estamos. Entonces, ¿cómo haría este?
especificación inductiva de una lista de números pares y de múltiplos de 5. Bueno, a la hora les toca a ustedes. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer una lista de números pares? Pero háganle, dejen la pereza, son las 8 de la mañana. Ah, sí, bueno, no. Dale, muchachos.